Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto por acompañarnos. Nos permitió que pudiéramos tener el sonido de la institución, reforzar algunas cuestiones, así que gracias también. Bueno, Daniel, ¿nos escuchas ya? Hola Daniel, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, te damos la bienvenida. ¿Puedes sentarte? ¿Sí? Voy a hacer una presentación de tu recorrido. Bueno, escucho como el micrófono suena en los parlantes, escucho la voz con mucho eco, muy retumbada. No sé qué tan claramente se me escucha a mí, si con alguna nitidez o con mucho eco también. No se me entiende nada. A vos se te escucha bien, Daniel. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, bueno. ¿Qué va a hacer en función de esto? No interrumpirte, ¿sí? Sino capaz que te avisamos cuando quede un ratito ahí de tiempo para cerrar y preguntitas. ¿Te parece? Escucho la voz, y escucho también mi voz con retorno cuando hablo, pero no entiendo casi nada de lo que se dice. Hay como si se hablara dentro de un baño en la estación de subte, aquí en Buenos Aires, que nadie los usa por lo sucios que están y además porque tienen un eco que aturde los oídos. Pero, a ver. Igual no sé, no te preocupes, alguien que esté cerca del micrófono de la computadora me puede traducir lo que han dicho. Ya podemos comenzar, Dani. ¿Podemos comenzar? Bueno, muy bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. No sé si se podrá poner para que yo vea algo de la audiencia, si se podría la cámara que yo veo ponerla apuntando mínimamente hacia algún sector de la gente que está allí presente. Así tengo alguna sensación de reciprocidad. Bueno, en primer lugar, saludo a todas, a todos. Agradezco a la universidad la invitación para participar de esta actividad en esta sala que, si no me falla la orientación visual, es la misma en la que estuve hace un tiempito en el encuentro presencial, en el congreso del que participé. Expreso también, y supongo que es compartida, la incomodidad de la combinación entre que algunos estén presentes y otros estemos presentes en otro lugar.
en esta especie de jaula de vidrio que es la transmisión a través de un video, pero bueno, vamos a ver si podemos salvar esa distancia trabajando sobre un tema cercano y cálido como la cuestión del juego, y haciéndolo de una manera que me pareció oportuna precisamente dada esa circunstancia, y que es contando una clase presencial, un encuentro, una conversación con estudiantes. La idea junta dos cosas. Uno es la relectura de un libro de Jorge La Rosa. El libro, tal vez lo conozcan, se llama Esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor. Es uno de esos 3 libros de la colección Perfiles que salió en Novedades Educativas, y que es un libro que tiene un procedimiento escritural muy particular. En este libro Jorge cuenta un curso que dio. Básicamente cuenta en los distintos capítulos, dice, por ejemplo, un día yo llegué al aula y planteé tal tema, entonces un estudiante me preguntó tal cosa y otro le discutió su pregunta y entonces hablamos de tal cosa. Y en este género de clase contada, que es un género que yo no había visto en otro libro antes de este, y que me gustó mucho, le da un tono particular, cálido y conversacional al tratamiento de los temas, ¿no? Por ejemplo, en uno de los apartados, yo creo que el más hermoso del libro, que se llama De niños, escuelas y ensenadas, cuenta que él había planteado la idea de que la escuela establece una igualdad inicial y suspende las identidades de las personas, convirtiéndolos en estudiantes. Es la idea de Jean Machelin y Martin Simmons en La defensa de la escuela, es una idea de igualdad bien rancieriana, y es un poco la idea que rodea los elogios de la escuela que viene organizando Jorge junto con otros profes en los últimos años. Entonces alguien discutió, dice él, les leo lo que puso Jorge acerca de las objeciones que recibió. Dice, en la clase había muchos representantes de la diferencia, militantes por el reconocimiento de las identidades diversas, tomadas como minoritarias, dominadas, sean del tipo racial, cultural, religioso, de género o sexual. Y ahí, como era de esperar, eso de que la escuela suspende las identidades produjo reacciones apasionadas. Entonces Jorge cuenta que alguien sacó un poema de Manuel de Barros, porque esto sucedía en Brasil, y el poema de Manuel de Barros, que esta persona se levantó y leyó, era este poema, lo voy a decir. El río que daba una vuelta detrás de nuestra casa era la imagen de un vidrio blando que daba una vuelta detrás de casa. Pasó un hombre y después dijo, esa vuelta que el río hace detrás de su casa se llama Ensenada. Ya no era la imagen de una serpiente de vidrio que daba una vuelta detrás de casa. Era una ensenada. Creo que el nombre empobreció la imagen. Este es el poema de Manuel de Barros que leyó un estudiante en la clase de Jorge para darle a entender que hay algo de lo que la escuela hace. Bueno, Jorge sigue diciendo, la conversación entonces circuló por el lado de los niños que viven en la ribera de los ríos pantaneros y por el carácter poético de su imaginario de las aguas, de los árboles y de los bichos, su mundo de la vida. Y alguien dijo que la escuela, con su lengua homogeneizadora, colonizadora, no solo no reconoce ese imaginario, sino que lo borra, porque impone un vocabulario y una gramática alejadas de ese mundo vital. Entonces, ahí Jorge se siente invitado y también desafiado a defender esta idea de la escuela como igualadora, dialogando con este imaginario de las identidades autóctonas, digamos, a ser respetadas y no avasalladas, etc. Bueno, este tono de conversación, el que tiene Jorge en este libro, me inspira también por la otra razón por la cual arranco por ese lado, y es que hoy terminaron las clases en el profesorado en el que yo trabajo siempre, el Instituto Sarah Eccleston, donde doy mis clases presenciales de juego, y hoy fue la última clase de la materia juego. Y entonces estuve revisando todas las clases que tuvimos, de las cuales tomé notas. Yo termino una clase y tomo notas, le saco una foto al pizarrón, guardo el pizarrón, escribo una paginita después de la clase y la guardo junto con la foto del pizarrón. Entonces me gustaría hoy contar una clase que sucedió hace más o menos un mes y medio. El pizarrón de esa clase es el que estamos viendo ahora en pantalla, no sé si se ve bien, como pueden ver dice 7 títulos y aparecen 7 títulos y al lado de cada título hay unas letras más desprolijas
que es lo que fuimos escribiendo mientras discutíamos cada uno de esos títulos. Los títulos habían sido arrancados de las fauces de la bibliografía y las anotaciones surgieron de la conversación. Y de esa conversación, apoyada en algunos elementos bibliográficos, bueno, surgieron otras cosas que se me fueron ocurriendo a mí después. Entonces me gustaría contarles algunas de las cosas que pasaron en una clase de una materia llamada juego hace cosa de un mes y medio. Porque esas cosas que pasaron me parece que vienen bien para aceptar esta invitación con estas dificultades técnicas que me ponen a mí en mi oficina de trabajo, en la biblioteca de mi casa, y a ustedes en el salón de la UPC, ahí a 800 kilómetros de distancia, unos de los otros. Bueno, esos títulos que aparecían escritos en el pizarrón de alguna manera estructuran una serie de ideas que quisiera compartir. Y por otro lado, después hay algunas reflexiones que se siguen de lo conversado y de lo que yo pensé de lo conversado. Así que aquí vamos. Vamos a ver cómo sale. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha bien? ¿Hay alguien puede hacer así o así? Ahí va. La vi a la chica con los lentes de sol en la cabeza que hizo así. Así que vamos bien. Bueno, gracias por el aviso y arrancamos. Bueno, primera frase arrancada de andás a ver dónde, a esta altura de la conversación. Dice, en la inmensa mayoría de los juegos, jugamos en contra del tiempo, en contra de la materia o en contra de nosotros mismos. Aparecieron estas tres imágenes. Jugamos en contra del tiempo, jugamos en contra de la materia o jugamos en contra de nosotros mismos. Además de jugar contra otro, por supuesto, ¿no? Porque en cualquier juego, sea cual sea el juego, hay algo del orden de la temporalidad que corre. Hay juegos que tienen relojes de arena que se los da vuelta y el tiempo pasa. Hay juegos en los cuales el que termina primero gana. Hay juegos en los cuales uno juega contra uno mismo, pero también contra el tiempo. Y hay juegos en los cuales la materia se articula con el tiempo y con uno mismo. En algún momento de la clase, alguien agarró una plumita que había traído de algún lado, la puso en el aire y la sopló y la plumita voló por el aire. Y entonces distintos estudiantes iban soplando la plumita para evitar que cayera al piso. Y entonces a alguien se le ocurrió dar una consigna. Por ejemplo, había que decir algo, una idea tomada del libro que habíamos leído y que más nos gustó, de Graciela Shane, Juegos Inocentes, Juegos Terribles, antes de que cayera la plumita. Una palabra shanesiana. Entonces, el tiempo que tardaba en caer la pluma, etc. Esa imagen me trajo también la imagen de dos niños que se habían peleado en el momento de juego libre en el jardín y habían llegado a la sala enojadísimos cada uno con el otro, los dos llorando, y la maestra les había preguntado qué pasó, y ellos dijeron es que los dos querían el mismo juguete, pero había uno solo. Entonces la maestra dijo, bueno, ¿por qué no lo usan un rato cada uno? Pero claro, el rato de esperar era un rato mucho más largo que el rato de usar el juguete, entonces eso no funcionó, y a uno de los chicos se le ocurrió ir a buscar ese relojito de arena que estaba en un juego de mesa que ellos solían jugar en la sala. Entonces fueron a la sala a buscar el relojito, y cuando finalmente llegaron a ese juego para obtener el reloj, para poder jugar con el otro juguete, decidieron quedarse jugando con ese juego. La materialidad del juego los atrapó y ahí se quedaron y el problema quedó resuelto, un problema surgido en el juego con otro juego. Pero pensaba todos los nombres que tiene el tiempo a la hora de jugar. Por ejemplo, no sé si llega a verse bien, pero detrás mío hay un tablero de un juego. Este juego que está atrás mío está aumentado, por supuesto, ¿no? En su versión original tiene el tamaño de un tablero de juego. Es un juego muy antiguo que se llama UR. Se llama Juego Real de Ur, en realidad, en inglés Royal Game of Ur, así le pusieron los antropólogos del Museo Británico y de no sé qué universidad, que lo descubrieron en los años 20, excavando en la ciudad sumeria de Ur. Se lo considera uno de los juegos más antiguos que existen. Fíjense ustedes, el tablero sigue, miren la forma curiosa que tiene, ¿no? Lo tengo ahí pegado en la pared porque me encanta, porque de chiquito yo tenía un tablero de Ur en mi casa que mi papá había comprado en el Museo Británico, en la tiendita del Museo Británico, y el juego
tendrá unas reglas, pero nadie las conoce del todo, porque es un juego que tiene 4.500 años de antigüedad. Y un juego que tiene 4.500 años de antigüedad no ha venido con las reglas impresas para que veamos cómo se juega. Entonces, ese tiempo, el que transcurrió desde que los sumerios fabricaron este juego y los egipcios fabricaron el Senet, al que se considera tatarabuelo del ajedrez, por ejemplo, hasta nuestros días, significa que no solo el Ur, que es muy evidente, o el Senet, sino que cualquier juego, la rayuela, o el valero, o la mancha, cuando uno lo tiene entre manos, uno tiene también una reliquia antiquísima, una reliquia arqueológica, uno tiene en manos algo muy antiguo y muy noble que fue tomando forma a través del tiempo. Uno tiene algo añejo, uno tiene algo, digamos, enterrado en lo profundo de la historia. Y creo que tomar conciencia de esa situación, de esa sensación de abismo que hay detrás de cada juego, le da al acto de jugar una nobleza diferente. Otra relación con el juego tiene que ver con que los chicos casi siempre juegan a ser grandes. Es decir, si uno los ve jugar, juegan a que andan en auto o en avión, o que juegan a que compran y venden, o a que son el papá, la mamá, el doctor, etc. Y en sus juegos, los personajes que se despliegan tienden a emular los personajes de la vida adulta. Y esa característica hace del juego de los chicos un viaje en el tiempo hacia la vida de los adultos, ¿no? El juego genera en los chicos también una relación con las reglas, pero no en el sentido solo de las reglas del juego, sino de las reglas porque jugando surgen conflictos que hay que resolver, surgen consensos acerca de cómo jugar que devengan en reglas. Graciela Yanes había escrito en Juegos Inocentes, Juegos Terribles, que por supuesto que todo juego tiene reglas, incluso los juegos con arena o con agua tienen que obedecer las reglas de los materiales físicos sobre los que suceden, pero que además los juegos son el lugar en donde mejor se encuentran las reglas y la libertad. Uno tiende a pensar las reglas como lo que condiciona la libertad. Yo soy libre, pero tengo que respetar ciertas reglas, entonces mi libertad está condicionada por las reglas. En cambio, en el juego, la libertad de jugar, de decidir jugar, es una libertad que solo puede realizarse sobre la base de las reglas del juego. Entonces, tal vez no haya mayor forma de libertad que la de decidir juntos con qué reglas vamos a jugar, considerando que las reglas del juego también son metáforas de las reglas del aula, de las reglas de las instituciones, de las reglas de la calle, de las reglas de la vida, ¿no? Chato Corbera decía que el juego transcurre siempre en un estado permanente de asamblea, ¿no? Es decir, que cada vez que jugamos estamos todo el tiempo discutiendo si esto vale, si esto no vale, si es con flor o sin flor, si acá es casa, etc. Y esta idea de ver a los chicos permanentemente en estado de asamblea, y también en el juego dramático en estado de planificación, diría. Cuando uno ve a niños pequeños jugando al dale qué, al cómo sí, muchas veces el juego tiene un larguísimo preámbulo verbal que a veces es todo lo que sucede y nunca llega a concretarse, que consiste en decir, dale que vos venías y entonces íbamos a no sé dónde y yo te recibía y entonces así pasaba tal cosa, dale. Y dale que cuando estábamos ahí entonces venía, bla, 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 dale. Yo he escuchado a niños tener esa conversación del dale que, etcétera, 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 dale y agregados a ese dale que han durado media hora y después no pasó todo eso. El juego consistió en decirlo. Se suele decir que los chicos aprenden cuando juegan y existen encarnizadas intercambios, por no decir trifulcas, relacionados con la relación entre juego y aprendizaje, juego y enseñanza, juego y pedagogía, juego y escuela. El juego es difícil de domesticar como animal didáctico. El juego se resiste a ponerse del todo al servicio de un método de enseñanza. Al juego se lo defiende de la malvada pedagogía en muchas orientaciones filosóficas que consideran que amaestrarlo para que sirva para incorporar contenidos, competencias, capacidades o habilidades en los niños es un pecado. Pero creo que
más que la idea de aprender algo jugando a un juego, me gusta la idea de que cada vez que jugamos nos vamos convirtiendo más en algo. Quizás más en personas, quizás más en nosotros mismos, quizás más en lo que soñamos ser. Hay, por supuesto, clasificaciones para hacer mermelada de las relaciones entre juego y enseñanza, aquellas que se apoyan en la idea de aprender a través de un juego, haciéndose la pregunta, ¿qué hace falta saber para jugarlo? Entonces, ¿qué hace falta saber para jugar al backgammon? Bueno, hace falta saber interpretar un dado, entonces uno aprenderá matemática, por ejemplo. Pero esta pregunta básica, didáctica, encuentra siempre su contraparte en la idea de que cuando los chicos aprenden a través de un juego, lo que aprenden es a jugar ese juego. Porque aprender un juego, por ejemplo, el backgammon, o la mancha, o el que sea, o el rango, es como aprender un idioma, es como aprender una lengua. Se parece bastante la experiencia de aprender un juego a la experiencia de aprender una lengua. Porque cuando uno aprende una lengua, uno la balbucea, uno no la aprende primero estudiándose las reglas y después tratando de hablarlas, sino que cuando uno aprende una lengua es porque está sumergido en la lengua y tratando de usarla para decir algo. Por el mismo motivo, cuando aprendemos un juego, no nos estudiamos todas las reglas antes de empezar a jugarlo, sino que empezamos sabiendo lo básico y una vez que el juego arrancó, vamos incorporando algunas otras reglas que hacen a la estructura del juego. Y si el juego es un buen juego y está bien pensado, su propia materialidad nos habla de las reglas, la historia que el juego cuenta nos invita a que las reglas se incorporen al juego y tengan sentido. Aquellos juegos que tienen demasiadas reglas que hay que aprenderse para respetarlas y no tropezarse con el juego, son juegos que tienen, digamos, complejidades innecesarias, ¿no? Los juegos más sencillos y brillantes, como el tatetí, digamos, son juegos que necesitaron mucho, mucho tiempo para convertirse en algo tan simple y perfecto, ¿no? Hay, por supuesto, la idea de que la enseñanza se inspire en el juego sin ser juego. Porque uno a veces enseña charlando, uno enseña haciendo cosas juntos, y hay algo del orden de las cualidades del juego que se hace presente en la situación de enseñanza. Porque uno invita a hacer actividades juntos y a conversar, poniendo desafío, poniendo un poco de humor, poniendo ciertas reglas para los movimientos, para los intercambios, y entonces ya sea desde la perspectiva del formato, ya sea desde la perspectiva del ambiente, el juego nos inspira para la enseñanza y eso no significa enseñar jugando, y tampoco significa que esté mal llamarlo enseñar jugando. Y también es cierto que las escuelas son lugares donde se juega más allá de toda intención didáctica, porque hay patios, porque hay pasillos, porque hay momentos en los que los adultos se dan vuelta y los chicos se meten debajo de una mesa y juegan. Y ser maestro, desde la perspectiva de los compromisos lúdicos, también es saber qué hacer con ese juego, con ese que aparece, que emerge, que surge como el musguito en la piedra, y que va enredándose y que está ahí, digamos, ¿no? El juego también se conecta con la materialidad a través de la idea de juguete, y hay algo del juguete, bueno, hay muchas definiciones de juguete, yo diría que hay dos que se pueden poner una frente a la otra, y que es lo que sucedió en esa clase que estoy contando. Una es la idea de que un juguete es un objeto fabricado industrialmente para que los niños jueguen, que en general representa el mundo, pero es chiquito. Entonces, un autito habla de un auto y sirve para jugar al auto, pero es un autito, y un avioncito, y un barquito, y un muñequito, y todo lo que termina en hito, es un juguete. Es la misma cosa, pero chiquita. Y algunos otros, bueno, objetos que no tienen exactamente esa forma, pero que pueden ser considerados tales. Y por otro lado está la idea de que un juguete es cualquier cosa que sea rescatada de la cárcel de su definición. Por ejemplo, yo aquí a mano tengo un personaje que podría ser juguete si no fuera que está encerrado en la cárcel de estuche de anteojos. Pero si lo pongo a hablar, y esta es la boca, y de repente vomita el trapo, y cosas así, se convierte en un juguete. Pero para eso hace falta rescatar a las cosas de esa cárcel que representa la definición. Estas dos definiciones
La primera la encontramos criticada en las mitologías de Roland Barthes, por ejemplo. Tiene un precioso capítulo dedicado a los juguetes. Bueno, él dice al juguete francés, porque vieron cómo son los franceses, los alemanes, no hablan de las cosas, hablan de las cosas francesas o alemanas. Pero bueno, él habla de los juguetes y dice que, bueno, predisponen a los chicos para encontrarse con un mundo lleno de oficinas de correo, motonetas y cosas así de aburridas. Y lo dice con una ironía muy interesante que hace que valga la pena leerlo. Si ustedes tienen ganas, ese texto, el libro de Barthes, Mitologías, lo pueden encontrar en esa biblioteca personal que a mí me encanta compartir cada vez que estoy en un espacio como este, y que se llama El texto del que hablamos. Ahí está el libro de Jeynes, el de Barthes, el fragmento de La Rosa que les leí, ese capitulito también está ahí. El texto del que hablamos se llama, lo encuentran en la bio de mi Instagram, si lo buscan, Dani Bray, bio de mi Instagram, ahí está el texto del que hablamos. Y ahí están todos estos textos de los que habitualmente hablo en las clases. Ahora bien, estas son algunas de las premisas que aparecieron en la clase. Pensando sobre algunas de estas cosas y sobre la letra chica del pizarrón, pensaba también que hablar de juego es hablar de lo que hacemos con nuestro tiempo libre, porque el tiempo de jugar es el tiempo en el que hacemos lo que queremos hacer y es un tiempo distinto del tiempo en el que hacemos lo que debemos hacer, por supuesto. O sea que hablar de juego también es hablar de cierta forma de relacionarnos con nuestra elección, con nuestra autodeterminación. Es hablar de lo que hacemos con nuestro cuerpo cuando está en libertad también, ¿no? Hablar de juego es hablar de cómo nos llevamos con nuestro cuerpo cuando no está haciendo una fila, cuando no está viajando en un ómnibus, cuando no está atrapado en un pupitre, cuando no está yendo por la vereda, ¿no? O cómo habita también esas formas de sujeción también. Pero hablar del juego también es hablar de lo que pasa con nuestro cuerpo. Hablar de juego es hablar de lo que heredamos, ¿sí? Si los juegos son esas reliquias históricas, arqueológicas, antropológicas de las que hablábamos, son herencias de las que podemos hacernos cargo. Yo, por ejemplo, convertí a Lur en un póster. No sé qué pensaría ahí el faraón sumerio, no sé si tenían faraones los sumerios, si viera que yo lo convertí en un póster. Hablar del juego es hablar de lo que somos capaces también, porque el juego nos interpela en nuestra capacidad, en nuestra potencia. El juego todo el tiempo nos desafía, ¿no? Hay una definición muy hermosa del juego de Bernard Sweets en su libro La cigarra, que dice, jugar es voluntariamente superar ciertos obstáculos que no vienen al caso, que son totalmente innecesarios, pero bueno, voy a ver si puedo invocar esta pelotita en el tacho a 3 metros de distancia. ¿Y por qué a 3 metros de distancia? Porque no camino hasta el tacho y la tiro ahí adentro. Porque estoy jugando. Y jugar consiste en superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Fíjense cómo esas 4 palabras definen de una manera tan bonita el juego. Superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Entonces, bueno, es una manera de relacionarlo con aquello de lo que somos capaces, ¿no es cierto? Y yo creo que en tiempos en los cuales el tecnocapitalismo en el que vivimos, que de alguna manera nos invita a pensar siempre en términos de productividad y a delegar todas las habilidades que se puedan delegar en la máquina, digo, ¿en qué se convierte una habilidad que uno se autoimpone en forma innecesaria porque lo podría hacer una máquina, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempito tuve una conversación muy linda con el filósofo argentino Maximiliano López en Brasil, porque él vive allá, y él es carpintero, además de filósofo. Entonces estaba fabricando una mesa, y decíamos, ¿qué pasaría si hubiera una máquina que con solo chasquear los dedos fabricara una mesa del material y la forma que quisiéramos? Así como hay ya una máquina que chasqueas los dedos y te fabrica un texto, por ejemplo. Entonces, ¿en qué se ha convertido a escribir si hay una máquina que escribe? ¿En qué se ha convertido a hacer mesas si hay una máquina que hace mesas con un chasquido de dedos? Y tal vez en lo que se convertiría es en un juego, en superar voluntariamente obstáculos innecesarios, porque jugar nos conecta con la experiencia de la manufactura, con la materialidad de las cosas, con el tránsito del tiempo, y entonces hay algo inherentemente educativo en el acto de jugar. Pensaba también que
jugar nos conecta con la experiencia de ganar y perder. Ganar y perder. Es una forma de conocerse a uno mismo ganando y perdiendo, en un mundo meritocrático en el cual el triunfo, la derrota, el mérito parecen ser tan importantes y están tan sobrevalorados, ¿no? Pienso en otro libro que pueden conseguir en la biblioteca que les mencioné recién, de Michael Sandel, llamado La tiranía del mérito, donde Sandel dice... la ética del mérito es problemática, en principio porque hace que la gente piensa que cuando le va bien es gracias a sí mismo, es por su propio mérito, y no siempre es así. A veces es por suerte, a veces es por herencia. Muchas de las grandes fortunas que vemos a nuestro alrededor o que vemos por la tele son heredadas o malavidas y no siempre son fruto del esfuerzo abnegado. E incluso si lo fueron, dice Sandel, los sentimientos sociales que genera exacerbar la lógica del mérito hace que los que se sienten triunfadores desprecien a los que consideran perdedores y que los que se creen perdedores desarrollen un sentimiento, digamos, contrario, y que esto hace imposible el lazo social. Y que entonces hace falta que prevalezca un sentimiento de solidaridad social y de amor por ser iguales, y no un sentimiento de individualismo y de amor por ser mejores, ¿no? Hay algo de las emociones colectivas que tiene que ver con eso. Y jugar nos conecta de una manera más sana con el acto de ganar y perder. Nos conecta de manera más sana con el acto de competir, que son todos conceptos que tienen también su correlato capitalista, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos jugando, nos conocemos ganando, nos conocemos perdiendo, nos conocemos con cuerpo, nos conocemos con tiempo, también se abre una pregunta acerca de si jugar revela quiénes somos o fabrica lo que somos. ¿Jugar saca lo que somos hacia afuera o jugar pone algo en nosotros? Y si esto fuera cierto, si jugando nos convertimos en algo, digamos, ¿qué tipo de identidad es esa que se despliega en el juego, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos dónde? ¿Quiénes somos con quiénes? ¿Quiénes somos cuando jugamos? ¿Somos los mismos que cuando comentamos, por ejemplo, una publicación en Instagram o en Twitter? ¿Qué tipo de yo es el yo que juega? Me parece que es una pregunta interesante. Decía antes que los chicos muchas veces juegan a ser grandes, y que si los chicos juegan a ser grandes y después crecen y se convierten en adultos, cosa que en general sucede, llegan a la vida adulta teniéndola prejugada, teniéndola antejugada. No sé si el neologismo permite expresar la idea, pero quiero decir, yo soy niño, juego a ser adulto, después crezco, soy adulto y llego a una forma de vida que ya había prefigurado en mis juegos. Entonces es una vida que aparece preinterpretada lúdicamente, torciendo un poquito el sentido de la doble hermenéutica, de Clifford Geertz, de los antropólogos ingleses y todo eso, ¿no? Los fenómenos preinterpretados y todo eso. Después, una vez que somos adultos, añoramos la infancia, y lo que más añoramos de la infancia son los juegos, porque nos mostraban la vida adulta desde un lugar diferente, idealizado. Esa previda que se juega cuando se juega, metiéndose lúdicamente en el mundo de los adultos, me parece un lugar interesante y poco visitado. Siempre se lo sociologiza, ¿no? Bueno, el juego sociodramático, podemos observar en el juego de los niños cómo se representa en el mundo. Pero ahí hay algo de interpretación, un poco psicologizada o sociologizada, que no es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Luego, y para empezar a terminar, y que nos quede un ratito para conversar, si el juego transcurre en un estado de asamblea, como dijimos, ¿no? Esto significa que hay algunas reglas que se discuten, que surgen mientras el juego se juega, y esto es más evidente, pienso, en los juegos jóvenes, en los juegos que acabamos de inventar, en los juegos que improvisamos, en los juegos que jugamos en un lugar nuevo al que nunca habíamos ido y en el que nunca habíamos estado. Ahí el juego se asambleiza. En cambio, si tenemos a dos jugadores de ajedrez con los relojitos, etcétera, ahí no hay asamblea. Las reglas son las reglas, las cumplimos y se terminó. Cuanto más enquistado, cuanto más cristalizado en sus reglas, cuanto más añejo es un juego, menos convoca
un Estado asambleario. Entonces, bueno, me parece interesante. Y me gustaría además, pensando en esta relación entre ser niño, ser adulto, etc. El otro día escuché algo que me llamó la atención. Es algo que dijo Alejandro Dolina, me imagino que todos lo conocen, Alejandro Dolina, periodista, músico, escritor, etc. Pero en una entrevista que le hicieron, Alejandro Dolina dijo algo acerca de los niños y los adultos, y recordándose a el niño mirando a los adultos, que me pareció muy interesante. Dura algo más de un minuto. Vamos a escuchar a Dolina. Si llega a haber problemas de audio, me avisan y reiniciamos. Ahí va. Cuando yo era chico, escuchaba hablar a los grandes y me parecía que hablaban de un modo diplomático, en todo caso, de un modo que no era en absoluto natural, que era propio de los adultos, claro, lleno de frases, por su casa como están, salud, serán dados. Frases un poco difíciles de comprender. A mí me daba por imitarlos, de un modo jocoso, con pretensiones humorísticas, repitiendo todas esas cansadas que se decían. Más tarde uno arriba, a la edad adulta, y se encuentra con ese lenguaje. Y me doy cuenta que no lo puedo soportar. Que no lo puedo soportar. Que eso de sentarse, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está usted, señora? Oh. Pero me llama la atención haberme dado cuenta tan pronto que se trataba de una jerga elusiva más que alusiva. Se trataba de eludir, de no hablar, de decir palabras que no tenían ningún significado. Bueno, hasta ahí las palabras de Alejandro Dolina. Bueno, fíjense que Dolina siempre me gustó la manera en la que él trae el barrio, trae las vivencias cotidianas de lugares subalternizados socialmente, para pensarlos en clave filosófica, en clave literaria. Y pensaba, los adultos muchas veces juegan con los chicos y los adultos muchas veces son enemigos del juego infantil. Y me gustaría concluir con una caracterización muy linda que hace Bernard Sweets también en el mismo libro, En la cigarra, de lo que él llama los enemigos del juego. Que creo que si identificamos a estos enemigos que él llama del juego, y como educadoras, educadores, docentes, pensamos en qué medida nuestro rol de docentes nos expone a caernos adentro de alguna de esas enemistades con el juego, esto puede ser interesante como ejercicio. El primer enemigo, son tres. El primer enemigo del juego tiene que ver con la frivolidad. Jugar frívolamente es jugar sin actitud lúdica, es jugar sin tener demasiadas ganas de ganar, es jugar respetando las reglas, pero mirando las notificaciones del celular, esperando la hora de irse. Es cuando un niño le pide a un adulto que juegue con él y el adulto le dice, ahora no puedo, y el niño le insiste, entonces finalmente a regañadientes el adulto acepta y juega con él, pero juega de una manera frívola. El segundo enemigo del juego es el tramposo. El tramposo es el que tiene muchas ganas de ganar y entonces se lleva puestas las reglas. Es decir, hace en la manga, se esconde la carta, juega 2 veces, entonces termina ganando, pero al ganar, si fuera un verdadero jugador, sentiría el sabor amargo de no haber jugado. Porque jugar implica superar esos obstáculos innecesarios a pura voluntad, y el tramposo no los supera, los elude. Entonces, el tramposo es enemigo del juego porque finalmente no juega. Y el tercero, y el peor de todos, es el aguafiestas. Frívolo, tramposo de aguafiestas. El aguafiestas es el que dice, acá no se juega más, no juego yo y no juega nadie. El que patea el tablero, el que dice, se hizo tarde, nos vamos a casa, o hay que irse a dormir, o el que dice, esto no es juego. El que directamente desconoce las reglas, el que desconoce la situación de estar jugando. Creo que además frívolos, tramposos y aguafiestas hay en el mundo, hay en la política, hay en la escuela,
hay en las familias, hay en los vínculos. Uno podría mirar en esas tres figuras de enemistades con el juego, enemistades con otras formas de poner en juego las relaciones y los vínculos, y que podrían también ser útiles para leer desde algún lugar interesante, cariñoso, cuidadoso la realidad. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta aquí llego yo. Y bueno, no sé si es posible técnicamente, me gustaría, si ustedes tienen ganas, que hagamos algún tipo de ida y vuelta de intercambio. Daniel, ¿me escuchas bien? Te escucho. Ahora van a habilitar preguntas, te muteamos un ratito y yo te voy pasando las preguntas. Perfecto. Acá se acerca directamente. Hola, Daniel, ¿cómo va? Mi nombre es Gustavo Coppola, yo soy del Foro Recreación Córdoba, recientemente jubilado de la Universidad Provincial de Córdoba. Trabajamos en el área de juego y hay una temática que se empezó mucho en el planteo, compartimos mucho el planteo, y hay una temática que nosotros siempre planteamos con respecto al jugar y la escuela primaria. Vos lo dijiste de una forma que nosotros lo planteamos también, esto de el juego, de estar en permanente asamblea, ¿no? Y en la etapa de la escuela primaria, el juego implica el asambleizar la regla, acordar la regla, consensuar la regla, jugar y después, tal vez con el piro gancho, volver a asambleizar. Y para nosotros eso es el germen de la democracia, ¿verdad? Y hacemos una analogía muy loca en este sentido, porque pensamos que no está escuchando, me parece. ¿Estás escuchando? Perdón, no es eso, sino que acá empezó un ruido tremendo, no sé si alguien está arreglando algo o qué, pero ahí empezó a sonar un motor en la pared de al lado. Disculpa, sí, pero te estoy escuchando, adelante. Bien. Entonces lo que planteamos muchas veces, que al ser la escuela un lugar donde se reprime tanto el juego, en definitiva se está reprimiendo el crecimiento de los factores democráticos. Es decir, el jugar es el germen de la democracia en los niños, ¿no? Y es algo que lo planteamos permanente y seriamente. Y con respecto a lo del tramposo, nos hacemos una gran diferenciación entre el tramposo y la transgresión, que lo traemos de Joseph Leib, de un texto viejo de allá de los fines de los 90, cuando él hace la diferencia entre el transgresor y el tramposo, ¿no? Y es muy interesante ver cómo también él trabaja la noción de trampa como parte necesaria en el juego. También. Qué lindo. ¿Cómo se llama el autor, perdón, Walter? Joseph Leib, La verdadera naturaleza del juego. Es de Narcea. Sí, ese libro me lo he cruzado en la biblioteca del profesorado en varias ocasiones y nunca le di mucha bolilla, pero ahora que lo mencionaste, me detendré en él. Gracias por el comentario y por la observación. Sí. Daniel, ¿podrías comentar un poquito lo que te acaba de comentar? Porque no se escucha. Sí, claro.
A mí sí se me escucha. Entonces, bueno, el colega me decía que la relación entre juego y democracia es una relación interesante de explorar, toda vez que cuando al juego en los ámbitos escolares se lo censura, se lo reprime, se le pone límites, se lo coarta, de alguna manera se está coartando un camino hacia la democracia. Si no entendí mal, este era un poco el primer planteo. Y en el segundo caso, él rescataba de un libro llamado La verdadera naturaleza del juego, la distinción entre tramposo y transgresor. Y hablaba de una lectura positiva de la transgresión como algo inherente al juego, como bueno, no sé, habría que meterse en la obra de ese autor, por supuesto, y en su temporalidad, para entender qué sentido le da. Y con respecto a lo primero, que bueno, lo puedo comentar porque es un tema más general, pensaba que esta relación entre juego y democracia, bueno, por un lado hay una metáfora democrática en el juego, desde ya, porque cuando uno juega se sujeta a reglas, y por esta relación que planteaba Jeynes entre juego, entre libertad y orden, y esta libertad que consiste en decidir juntos con qué reglas vamos a convivir, hay una metáfora evidente. Pero ella lo lleva también a un extremo, y es el de pensar que los juegos que más promueven la convivencia democrática son los juegos bélicos, o los juegos de lucha, o los juegos de enfrentamiento, ¿no? Porque él dice, esos mismos juegos que muchas veces son los que se censuran en la escuela, porque en la escuela no le van a dar revólveres ni espadas a los pibes para que jueguen con juguetes bélicos, y si juegan a la pelea, enseguida les dicen, bueno, no, a eso no, jueguen al ajedrez, como si el ajedrez no representara una guerra, ¿no? Y hay algo, me parece interesante en esta lectura del juego de enfrentamiento, que ella dice, si dos están jugando, pero ese enfrentamiento no los convierte en enemigos, no los convierte en agresión, sino que los convierte en rivales. Rival viene de ribera, de la otra ribera, del mismo río, los dos que toman de la misma agua, lo convierte en una especie de antagonista noble, ¿no? Hay una nobleza. Bueno, de hecho, la editorial que publica los libros de Jeynes se llama Espíritu Guerrero, que es un concepto de ella, y que tiene un poco que ver con esta idea de, ella decía, la verdadera oposición no está entre agresión y pacifismo, está en todo caso entre una agresión gratuita y un espíritu guerrero que rescata el triunfo del bien sobre el mal y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece un análisis bonito para traer a colación de esta relación entre juego y democracia. Bueno, muy agradecido por haber podido participar, aunque sea de esta manera. Nada, no sé si está tan fácil el intercambio, la conversación, pero espero haber contribuido, aunque sea un poquito, a dejar algunas palabritas ahí puestas en esa reunión tan bonita que están teniendo ustedes. Bueno, voy a tratar de que escuchen todos. Como soy jardinera, profe, usted sabe que tengo el megáfono incluido. Entonces me va a escuchar usted y me van a escuchar todos. En nombre de todo el equipo de psicomotricidad de Córdoba, de Río Cuarto, de la Universidad Provincial, agradecerles profundamente su generosidad. Al instante que le pedimos colaborar en este evento, él dijo que sí, y casi jugando, dijo un montón de cosas que quedarán resonando para nosotros. Gracias de nuevo por este tiempito que nos regaló, casi un tiempito de jugar, y nos vemos en la próxima, seguramente. Prometo dejarlo descansar en las vacaciones. Prometo. Gracias, bueno, gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos. Para cerrar, una aclaración. Esta conferencia, mini conferencia que ha dado Daniel, queda grabada y la vamos a subir al aula virtual, que si no nos equivocamos, en el YouTube de comunicación.